Bueno, primeramente vamos a ver una placa de esófago. El esófago es la primera parte del tubo digestivo, es un órgano muscular que conecta la orofaringe con el estómago para el paso de los alimentos. Veremos que el esófago está compuesto por una mucosa con todas sus capas. Primeramente, está revestido por un epitelio plano estratificado no cornificado en el que desembocan algunos conductos. En su lámina propia veremos un tejido conectivo denso y regular que podría contener tejido linfático difuso, pero en este caso no lo vemos. La capa muscular de la mucosa, pues veremos que está compuesta por haces de músculo liso que están dispuestos longitudinalmente. Aquí la vemos mejor, la capa muscular de la mucosa. Debajo de la capa muscular de la mucosa, pues encontraremos la submucosa, compuesta por un tejido conectivo denso y regular. Y en este tejido conectivo denso y regular encontraremos numerosas glándulas de tipo mucoso, que son las glándulas esofágicas. Y como vemos aquí, pues estas glándulas esofágicas van a drenar en la superficie epitelial para desembocar hacia la luz. Luego veremos la capa muscular externa. En la capa muscular externa pues veremos dos capas de músculo, y el esófago tiene la característica de que en su tercio superior presenta músculo esquelético, mientras que en su tercio inferior tiene completamente músculo liso. En este caso pues vemos que el músculo presenta lo que parecen ser múltiples núcleos, por lo que parece ser músculo esquelético del tercio superior del esófago. Entre las dos capas de músculo veremos el plexo mientérico de Auerbach, que pues es esta organización de tejido nervioso que controla la peristalsis. Y la capa más externa del esófago, en la mayor parte de su recorrido, va a ser una capa adventicia con tejido conectivo denso y regular abundante, que lo va a fijar el esófago a las estructuras adyacentes, como puede ser la tráquea en alguna parte de su recorrido. Bueno, ahora vemos la unión gastroesofágica. La unión gastroesofágica pues es una zona de transición funcional en la que, como veremos, hay un cambio abrupto de epitelio. El epitelio cambia desde un epitelio plano estratificado no cornificado, y en la zona de transición vemos que cambia a un epitelio cilíndrico monoestratificado mucosecretor. La zona del esófago está adaptada para resistir a la fuerza mecánica, mientras que la zona del estómago está adaptada para secretar moco que protege al estómago. Entonces, primeramente veremos la parte del esófago de la unión gastroesofágica, y pues veremos lo mismo que ya se mencionó. Primeramente una mucosa revestida por epitelio plano estratificado no cornificado. En su lámina propia, en este caso sí podríamos encontrar glándulas que son glándulas esofágicas cardiales, pero aquí tampoco las vemos. También tiene la capa muscular de la mucosa. En la capa submucosa encontraremos las glándulas esofágicas. La capa muscular externa, pues son dos capas de músculo liso, enteramente liso en esta zona. Y en su superficie externa veremos una diferencia, que es que va a estar compuesta por una serosa recubierta por el mesotelio, mientras que, como vimos antes, la parte más superior del esófago estaba recubierta por una adventicia. Ahora vemos la zona del estómago. En la zona del estómago pues vamos a ver la mucosa con un epitelio cilíndrico monoestratificado mucosecretor, que va a invaginarse creando a las criptas gástricas o foveolas, que es esto que vemos aquí. La lámina propia pues va a tener un tejido conectivo laxo, en el que vemos que es muy celular, y la mayoría de estas células son linfocitos. Además, en la lámina propia vamos a encontrar glándulas, que son las glándulas cardiales, estas que vemos aquí, estas que vemos acá. Y estas glándulas cardiales van a desembocar en la base de las criptas gástricas. En otras zonas del estómago veremos otro tipo de glándulas, como lo son las glándulas fúngicas y las glándulas pilóricas. Luego de la lámina propia, pues veremos la capa muscular de la mucosa. Esta está compuesta, en este caso, por dos capas de músculo liso, a diferencia del esófago, que es una sola. Luego, aquí mismo vemos las capas submucosas. La capa submucosa contiene tejido conectivo denso y regular y no contiene glándulas. En este caso vemos algunas glándulas, pero son del esófago, y al ser un corte oblicuo parecen estar en la zona gástrica, pero en realidad esta zona no contiene glándulas. Luego, en la capa muscular externa, tiene dos capas también.
Esta es la capa interna de la capa muscular externa y esta es la capa externa de la capa muscular externa. La capa interna de la muscular externa está muy hipertrofiada, ya que en esta zona crea un pseudoesfínter, que no es un esfínter real, sino que es un esfínter funcional que controla el paso de la comida. Y pues aquí también deberíamos encontrar el plexo mientérico de Auerbach. Y la capa más externa de la zona gástrica también es una serosa recubierta por un mesotelio. Y ya, eso es todo.